Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases virtuales. Vamos a empezar nuestras clases orando. Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, papá, venimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos diste ese nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Venimos a pedir que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro maestro, nos dé de tu sabiduría, de tu inteligencia, para que juntos aprendamos, mi Dios, lo que tú tienes a través de nosotros en esta clase. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de los estudiantes. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar. Amén. Unidad 1. El llamamiento al ministerio. Introducción. El llamado al ministerio pastoral empieza con la vocación o el llamamiento interno que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona. Este llamado es dado junto con los dones que el Espíritu Santo da al creyente cuando reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas, aceptando a Dios en nuestros corazones. Pero este llamado o convicción interna no es suficiente para saber que una persona ha sido llamada al ministerio. Se requiere que la iglesia local también reconozca estos dones y los frutos que debe dar. Deben ser de bendición y edificación del reino de Dios. ¿Qué es el llamamiento? El llamamiento es la invitación que Dios hace para que vivamos según su voluntad en las vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Esto vemos desde Moisés hasta Pablo. En Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, Jesús llamando a sus discípulos. Y Dios llama a Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 15 y 2 Timoteo 1, 9. Inciso A. El llamamiento de Dios. Este llamamiento de Dios tiene tres partes importantes. Uno de ellos es determinante para nosotros, que es desde la fundación del mundo. El llamamiento de Dios, uno desde la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, Efesios capítulo 2, verso 10 y Mateo 25, verso 34. Número 2. Para que fuésemos un pueblo separado para Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera Pedro 2:9 y Romanos capítulo 9, verso 23 al 26. Número 3. Para cumplir su propósito. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Segunda Timoteo 1:8, verso 9, Romanos capítulo 8, verso 28, Filipenses capítulo 3, verso 14. Entonces, este llamado de Dios, llamamiento que Dios hace, es primero a todo el mundo. Segundo, para que fuésemos un pueblo separado solo para Él. Y tercero, para cumplir un propósito. Este es el primer llamamiento que Dios hace a la humanidad. Inciso B. El llamamiento a la humanidad. Dios hace un llamado general a toda la humanidad para que todos puedan llegar a ser salvos. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, verso 15 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Punto número 1. El llamamiento general. Jesús pagó un precio muy alto por toda la humanidad con su propia vida. Cada individuo es responsable de su propia decisión. Por eso Dios lo hizo al hombre con el libre albedrío, y lo hizo y no lo hizo como un robot. Entonces el llamamiento general es que Dios ha muerto en la cruz del Calvario para todos y para todo el mundo. Depende de cada persona si lo acepta o lo rechaza. Número 2. El llamamiento especial. Así como el apóstol Pablo tuvo un llamado especial para su vida, cada creyente en particular tiene su llamado y será revelado cuando busque en oración sincera a Dios. Romanos capítulo 12, verso 3 al 8, Efesios capítulo 4, verso 7 al 16. Y número 3, el llamamiento particular o separado solamente para el Evangelio. Dios llama para un ministerio específico, algunos para ser apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, o con diferentes dones. Pero no solamente nos llama, sino que también nos capacita para que así podamos servir. Romanos capítulo 11, verso 13. Primera Timoteo capítulo 2 verso 7 y Primera Corintios capítulo 12, 4 al 11. Inciso C, llamamiento vocacional. El llamamiento por vocación es cumplir el propósito de Dios en su vida. Y este llamamiento vocacional es predicar el Evangelio a las personas a tiempo y fuera de tiempo, sin esperar recompensa, aplausos o halagos. Segunda Timoteo 4:2. Solo la vocación, cuando la persona ha sido llamada, puede realizar consciente todas las actividades, todo lo que Dios le ha mandado, todo el regalo, todo el paquete, toda la encomienda de lo que son las buenas nuevas de compartir a las personas que conocen y que no conocen del Evangelio. Profesional. El ministro cristiano es un profesional en la ética. Debe cumplir en la responsabilidad con la grey de Dios, en la preparación académica del mensaje y las enseñanzas, la consejería y la acción práctica de las visitas. Entonces, toda esta parte como profesional tiene que hacerlo. Por eso también hoy usted está estudiando, porque también es una formación académica y usted tiene que cumplir, que si usted no cumple con las tareas, si usted no se prepara, entonces uno, usted no va a aprobar la materia, dos, usted no va a concluir cabalmente el estudio y no va a recibir el título de licenciado en liderazgo pastoral. Entonces, una profesión, pero ¿cuándo no es una profesión? Entonces, tampoco es una profesión en especial para el pastor en la parte de lo que es el salario. Hay pastores y hay líderes que no reciben ni siquiera el pasaje. Entonces, solo reciben una ofrenda. Porque si fuera una profesión, usted puede ir y decir, bueno, aquí me pagan un salario mínimo. Si no es el salario mínimo, yo no trabajo. Pero como es un llamado, usted tiene que cumplir. Pero también hay el otro extremo, donde también algunos consiervos se aprovechan de los hermanos o de la grey de Dios. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con respecto a la vocación que Dios nos ha llamado. Cuando Dios lo ha llamado, usted va a cumplir como ministro y como hijo del Señor. Primera Timoteo capítulo 6, versos 12 al 14. Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 14 y capítulo 10, verso 23. El pastor. El término pastor proviene del vocablo hebreo Raab, que significa uno que cuida, alimenta y guía. Se refiere a los pastores de ovejas de Israel.
En griego la palabra pastor proviene de poimen, que significa apacentar, guiar a las ovejas. Uno que cuida, dirige, guía, atiende, alimenta y protege su rebaño. Y nuestro pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 10, verso 11 al 14, que el pastor es aquel que da su vida por las ovejas, y las ovejas escuchan su voz, y las ovejas cabalmente lo siguen. Pero el pastor asalariado mira el peligro, mira los males, mira las dificultades, y él deja las ovejas, y él abandona y no continúa cuidándolos. Todo aquel que ha sido llamado para ser pastor debe sentirse que es un privilegio y un gozo cuidar la grey de Dios. Estimados estudiantes, que Dios me los bendiga. Todo esto se encuentra en 1 Pedro capítulo 5, verso 1 al 4. Bendiciones y nos vemos la próxima clase.